Hola, te doy la bienvenida a mi canal y ahora vamos a hablar de un tema que me lo han pedido mucho, que es ¿qué son los lenguajes de programación? Bien, los lenguajes de programación, en pocas palabras y como su propio nombre lo dice, es el lenguaje en el cual las máquinas, las computadoras o los dispositivos reconocen como algo entendible. Es ese idioma en el cual, si nosotros le hablamos en base a su mismo lenguaje, ellos nos van a entender. Es como conozco lenguaje español. Si alguien me habla chino, no voy a entenderle. En pocas palabras, exactamente la misma forma de procesamiento tienen las computadoras. Ahora, ¿cómo puedo yo comunicarme con las computadoras? Déjame decirte que hay diferentes niveles de lenguajes de programación, los cuales se fueron creando conforme la tecnología fue avanzando. En primer lugar, cuando comenzó esto de las computadoras hace mucho tiempo, y por los años 50, si no recuerdo mal, y vamos a hablar sobre estos tipos de computadoras en otro video, se comenzó con lo que se llamaba lenguaje máquina. El lenguaje máquina, visualicémoslo como una línea grande de combinación de ceros y unos. Entre ceros y unos era la forma, por eso es que se le llama lenguaje binario, porque es de bi, de dos. Y los dos es 1 y 0. Así es como se comenzaron a trabajar las computadoras, y eso significaba que los primeros programadores necesitaban crear códigos simplemente de una combinación de ceros y unos. Pero estamos hablando de cantidades inmensas de combinación y una forma demasiado complicada para trabajar. Debido a la necesidad de encontrar una forma más sencilla es que comenzó el desarrollo de otro lenguaje, que es el lenguaje ensamblador, los cuales probablemente los estudiantes o los que han sacado, ¿verdad?, la carrera de ingeniería o de licenciatura en sistemas la conozcan. Fue una alternativa para tratar de darle un poquito más de vida o de quizás un incentivo a los programadores para ayudar a hacer las cosas sin tanta complejidad. Pero también el lenguaje ensamblador era un lenguaje con muchos problemas. El lenguaje ensamblador, si bien fue una gran ayuda, pero había que configurar y había que, imaginémonos, almacenar memoria, reservar espacio de la memoria, lo de los muchas otras cuestiones que, soy sincero, yo no soy experto de ensamblador, pero sí llevé la materia y recuerdo que para hacer un simple bip es un dolor de cabeza. Imaginémonos para hacer más cosas. Debido a la necesidad de seguir mejorando y de seguir creando un código más fácil para crear mejores sistemas, entraron lo que son los lenguajes de alto nivel. Los que acabamos de hablar, que es el lenguaje binario o lenguaje máquina, y el ensamblador, son de bajo nivel. Ahora vienen los de alto nivel, que fue la siguiente generación, y que se comenzaron con COBOL o Fortran, que probablemente ninguno de nosotros lo trabajamos porque fue también hace muchos años, en los años 60, que se trabajaron, 60, 70. Se utilizaron más para cuestiones científicas, porque acordémonos que en esa época no había computadoras para la gente, eran computadoras para empresas gigantescas, para gobierno, para investigaciones científicas. Incluso los mismos programadores se tardaban mucho tiempo en crear estos software. Después de que vino COBOL Fortran, comenzaron poco a poco a entrar otros lenguajes que fueron definitivamente mucho mejores, como los C, lenguaje C, de los cuales es el padre del C Sharp, del C++, y de ahí vinieron otros lenguajes, ¿verdad? Que son más actualizados. Ahí es donde viene la tercera generación. Algunos libros lo mencionan como el lenguaje orientado a objetos, que ya probablemente todos nosotros lo conozcamos, que ahí entra
Java, ahí entra PHP, ahí entra Visual Basic, ahí entra C Sharp, entre muchos otros y lenguajes como los de la actualidad, ¿verdad? De Python, Ruby, etcétera, etcétera. Y las famosas librerías de JavaScript que tienen todos estos beneficios de la programación orientada a objetos. Entonces, en pocas palabras, poco a poco, con el paso de los años, los programadores y los científicos fueron mejorando el lenguaje para hacerlo más fácil, para crear mejores programas y atraer a más científicos que son los programadores de ahora en día, porque recordemos que antes no eran ingenieros en sistemas, es más, la carrera de ingeniero en sistemas no viene desde los años 50. Prácticamente esto se comenzó, y quizás lo vamos a hablar en otro capítulo, en otro video, esto se comenzó con los especialistas en matemáticas, que fueron los científicos, y poco a poco se fue como especializando en el área de sistemas, y posteriormente ya vino la licenciatura o la ingeniería en sistemas. Incluso, por lo menos en la universidad donde yo estudié, antes de llamarse ingeniería en sistemas, era ingeniería industrial con una tipo de especialización en sistemas. Y posteriormente ya se creó una carrera como tal en el área de ingeniería en sistemas. Entonces, el objetivo es de que los lenguajes fueron poco a poco desarrollando, fueron poco a poco mejorando hasta los que tenemos ahora en día. Y por eso ahora tenemos el gran beneficio de tener estos grandes lenguajes que nos ayudan a crear sistemas en poco tiempo. Y estos lenguajes de bajo nivel, que son los que hablábamos, solo se utilizan para casos muy especiales. Por ejemplo, para creación de drivers, entre cositas muy propias, que son los que se conectan directamente con la BIOS de la computadora. Espero te haya ayudado. Manda tu comentario o tu correo si tienes alguna duda. Estamos siempre para atenderte y vamos a seguir creando más contenidos para apoyarlos en darnos más información de este apasionante mundo de la tecnología. Muchas gracias.